Buenos días, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo uno, presentando el tema uno, que es tipos de errores, error absoluto, relativo y porcentual. Presentamos esta exposición para la materia de análisis numérico del grupo 3AM1. El equipo uno está conformado por los integrantes Medrano Mireles, Rafael Miguel, Méndez Hernández Antonio y su servidor Osorio Jiménez Víctor. Vamos a comenzar con una breve introducción sobre qué es el análisis numérico. El análisis o cálculo numérico es una rama de la matemática que estudia los métodos aritméticos que se pueden aplicar en la resolución de problemas. Son técnicas que permiten el logro de soluciones aproximadas o en ocasiones muy raras exactas de un problema determinado. Hago hincapié en que solamente en ocasiones extraordinarias se logra un resultado exacto. Siempre existen errores en el análisis numérico. Introducción a errores. Los métodos numéricos obtienen una aproximación a una solución analítica. Dicha solución presenta cierto error o diferencia, ya que los métodos numéricos son solamente una aproximación. Puntos a tomar en cuenta. Para implementar los métodos numéricos se pueden utilizar softwares de uso general, como C o CPP, entre otros, o matemáticos como MATLAB, Maple, Mathematica o GeoGebra, cualquiera de estas plataformas de cálculo matemático. Ahora, una breve definición de error es la diferencia entre el valor real y una aproximación a este valor. Los tipos de errores más comunes en el análisis numérico son los siguientes. Error absoluto, una disculpa. Error relativo y relativo porcentual. Error de truncamiento. Error de redondeo y propagación. Error inherente. Error de cancelación o pérdida de cifras significativas. De los errores anteriormente mencionados, vamos a analizar más a fondo algunos de ellos, comenzando por el error absoluto. Este error es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. Puede ser positivo o negativo según si la medida es superior al valor real o inferior. Esto quiere decir que meramente se trata de un error de medición, por lo que si la resta sale positiva o negativa. Tiene unidades y esas unidades son las mismas que las de la medida. El modelo matemático para calcular este error es el que vemos a continuación y este quiere decir que al valor real se le resta el valor medido y el resultado de esta resta nos daría como resultado precisamente el error absoluto. Tenemos un ejemplo aquí que nos dice lo siguiente. Digamos que el valor real de un resultado es 5, pero el medido por un instrumento de medición es 4.87. El error sería igual a, y aplicamos la fórmula que visualizamos anteriormente y restamos 4.87 de 5, el cual es la resta del valor real menos el valor medido, y esto nos da 0.13, que representa el error absoluto. 0.13 es el error absoluto. Otro de los errores que vamos a analizar más a profundidad es el error relativo. Este es el cociente entre el error absoluto de la medida y el valor real de este. El error relativo suele expresarse en porcentaje. El cálculo del error relativo en un proceso de medida nos aporta más información que el simple cálculo del error absoluto. Aquí tenemos la fórmula para calcular el error relativo y vemos que en la parte superior es muy parecido a lo que veíamos anteriormente en el error absoluto. Tenemos una resta entre el valor real menos el valor medido, pero en el caso del error relativo se efectúa adicionalmente una división entre el valor real. Un ejemplo de lo anterior mencionado lo tenemos aquí y dice lo siguiente. Suponemos que hay una cantidad de autos en un estacionamiento de 50. Al contarlos son 45. Haciendo cálculos daría 0.1 o 10%, como nos pide expresar el error relativo en porcentaje. Y este 0.1 o 10% equivaldría a 5. El error relativo sería 5.
Lo que la fórmula nos dice es, la fórmula anterior mencionada, enunciándola, nos dice que el error relativo se calcula dividiendo el error absoluto entre el valor real. Con esto lo que hacemos es calcular el error que cometemos por unidad de medida. Es decir, cuanto más nos equivocamos por kilo, por metro o por persona, de modo que ahora ya podemos comparar unas medidas con otras. Otro ejemplo que vemos acerca del error relativo es el siguiente. Imagina que el error al medir el lado de un azulejo ha sido 2 milímetros y el error al medir la longitud de una habitación ha sido también 2 milímetros. Nos pone aquí como nota que aunque el error absoluto en ambas medidas es el mismo, la medida de la cocina es mucho mejor que la del azulejo, ya que la medida era mucho mayor. Lo que nos quiere decir con esto es que evidentemente la medida de la cocina es mayor que la del azulejo y cuentan con el mismo error que es de 2 milímetros. Al tener una mayor medida, esos 2 milímetros representan un menor porcentaje de error. Es decir, tenemos una medida más correcta, más aproximada a la real. Y en el caso del azulejo, pues no, es una medida más pequeña, por lo que ese error representa, esos 2 milímetros representan un error más grande. Aquí nos encontramos nuevamente con un ejemplo, el cual será explicado por mi compañero Antonio, y posteriormente a explicar este ejemplo va a explicar más tipos de errores. Los dejo con él. Compañero Antonio, por favor, adelante. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el segundo ejemplo del valor del error relativo. Dice, se ha estimado que en un monedero hay 160 monedas, pero al contarlas una a una se ha constatado que realmente hay 156. Como podemos ver aquí, el valor real en este problema es de 156 porque se confirmó contando las monedas que hay 156 unidades. Sin embargo, esperábamos que nuestra medida estimada fuera de 160. Así que hubo un error entre esos datos, ¿no? Así que recordando la expresión del error relativo, donde teníamos el valor real y el valor medido, aquí lo sustituimos, tenemos que 156 es el valor real, menos 160, el valor medido o estimado. De esa resta sacamos su valor absoluto y dividimos ese resultado entre 156, que sería el valor relativo. Eso nos da un resultado de, bueno, un error relativo de 1 sobre 39. ¿Qué quiere decir? Que el error aquí, con relación a la cantidad real de 156, varió un 1 sobre 39. En cosas más cotidianas, este tipo de errores a lo mejor se pueden dejar pasar porque no tienen mucha importancia, ¿no? Sin embargo, cuando se tratan de procedimientos mucho más precisos, pues la precisión, ¿no? En nuestras mediciones impactarán mucho en la forma en que analicemos el problema. Dice esta pregunta, ¿en qué campo de aplicación es útil conocer cómo obtener el error relativo? A lo mejor podemos subestimar el error que podemos tener al medir diferentes medidas, ¿no? Podemos decir, me equivoqué ya, ¿no? Pero no, como dije, en varios campos de investigación y estudio y de trabajo, pues es necesario saber medir correctamente, ¿no? Y tener datos correctos en nuestros trabajos. Uno de ellos ejemplos de campos donde se utiliza conocer el error relativo es la administración y contabilidad, producciones industriales, probabilidad y estadística y economía. Ok, el otro tipo que tenemos, que vamos a revisar, es el error porcentual. Dice, este se deriva del error relativo y nos permite conocer la diferencia relativa
entre el valor real y el valor medido en forma de un porcentaje. Como podemos ver a un lado en la esquina, tenemos su representación, bueno, su fórmula matemática del error porcentual, que básicamente es la misma estructura del error relativo, que sería el valor absoluto de la división de la resta del valor verdadero menos el valor aproximado entre el valor verdadero. Eso es el error relativo. Sin embargo, en el porcentual multiplicaremos esa cifra por 100 para saber el porcentaje de error con respecto al valor verdadero. Unos ejemplos del error porcentual serían estos. El valor obtenido de la temperatura de una habitación por medio de un termómetro electrónico es de 25.43 grados centígrados, mientras que la temperatura real es de 26.02 grados centígrados. Nos pide calcular el error porcentual del instrumento, ¿no? Retomando una vez más la fórmula para calcular el error porcentual, valor real menos el valor medido, su valor absoluto, entre el valor real y eso multiplicado por 100. Sustituyendo los datos, donde el valor real, pues, como vimos, es de 26.02 y el valor medido 25.43. Lo sustituimos y nos da un resultado de 2.28%. ¿Qué quiere decir esto? Que con relación al valor real de la temperatura, nos equivocamos en una relación de aproximadamente 2%. Esto pues significa básicamente que nuestro instrumento fue bastante preciso en la medición. Sí. Segundo ejemplo, el valor obtenido de la medida de una mesa por medio del uso de cuartas. Las cuartas, si las conocen, son básicamente el tamaño del pulgar al meñique y son una forma rápida de medir. Normalmente, bueno, la medida es de unos 20 centímetros, así que por medio de cuartas se mide el tamaño de una mesa y nos da 1.2 metros. Pero el tamaño real, ya midiéndolo con una cinta métrica, es de 1.08 metros. Calcular el error porcentual del instrumento. Una vez más, sustituyendo valores del valor real, que es de 1.08 metros, y el valor medido que sacamos por medio de las cuartas de 1.2 metros, lo sustituimos y nos da un error porcentual de 11.11%. ¿Qué quiere decir esto? Que por usar ese tipo de medidas, tuvimos un error mucho mayor. ¿Por qué? Porque también los 20 centímetros son arbitrarios. Eso es por dar un valor general a ese tipo, a medida. Sin embargo, pues las palmas son de diferente tamaño en cada persona y eso puede variar, ¿no? Así que eso es una representación de cómo, dependiendo del instrumento que tengamos para medir, tendrá o mayor o menor error al medir el valor real, ¿verdad? Y con esto podemos calcular o estimar la precisión de nuestro instrumento. Y entonces a continuación los dejo con mi compañero Rafael, que les va a seguir continuando explicando varios tipos de error. Gracias. Error por truncamiento. La diferencia entra en una representación matemática de un problema y su aproximación obtenida por un método numérico. Los errores de truncamiento son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Estos tipos de errores son evaluados por una formulación matemática conocida como la serie de Taylor. Error por redondeo. En el caso de una computadora, sabemos que utiliza un número limitado de dígitos cuando se le meten unas cifras muy grandes. En el caso más común son los decimales. Por lo tanto, se redondea. Existen dos tipos de redondeo, por defecto
y por exceso en el caso de las computadoras. Por defecto es cuando se limita al número de decimales redondeando hacia abajo, por decirlo de una forma. Un ejemplo sería 1.1771, cuando redondee por defecto sería 1.177. En el caso de cuando se redondea por exceso, se limita el número de decimales, pero se redondea hacia arriba. En el caso de 1.2771 sería 1.2778. Por ejemplo, en el caso de las computadoras casi no se utilizan números exactos, sino aproximaciones. Esto generó cierto grado de errores, conocido como error por redondeo. Muy allegado a esto y como consecuencia del uso de redondeo, viene el error por propagación. Esto debido al uso de datos redondeados. Un ejemplo, si R es un dato exacto y T es un dato exacto, R minúscula una aproximación y T minúscula otra aproximación, cuando se opere con las aproximaciones también será con los errores. Entonces sumar R y T en el caso de que la aproximación fuera un redondeo por exceso, sería la suma de exactos más la suma de errores. En el caso de multiplicar por números muy grandes también se estaría operando con la cifra errónea. Error inherente. Son aquellos datos de entrada de un problema que están mal obtenidos, por decirlo de una forma. Normalmente es porque se obtienen de forma experimental. Un ejemplo sería el uso de instrumentos de medición en mal estado. Después, el error de cancelación. Es más fácil explicar el error de cancelación a través de un ejemplo. Entonces, consideramos dos números. Un número P con 5 cifras iguales a las 5 cifras iniciales de un número Q. Y después, estos sabemos que son casi iguales expresados en una precisión de 11 cifras significativas. Repitiendo que las primeras 5 son iguales. Después, si calculamos la diferencia P menos Q, sabemos que las primeras 5 cifras se van a cancelar porque son iguales, entonces sería 0. Y la computadora lo que va a detectar va a ser un número excesivamente pequeño. Entonces, por el redondeo, lo que pasaría sería que P menos Q para la computadora sería 0, perdiendo cifras. A este fenómeno se le conoce como pérdida de cifras significativas o cancelación. Otro tipo de errores. Estos no tienen mucho que ver con matemáticas, son más de el uso de la computadora y el ser humano. Bueno, el primero es el error por equivocación o error de equivocación. Es literalmente ir a la raíz de error y es un error humano. En el caso de mala entrada de datos, mal formulación, es cuando escoges mal un método de formulación. Y después los tipos de errores en el entorno de la computadora. Bueno, los más comunes en la computadora serían los de almacenamiento de enteros, conversiones, redondeo y por el buffer. En el caso del almacenamiento de enteros es un poco más con la memoria. Después en el caso de las conversiones es cuando se cambian datos de binario entero o de binario fracción. Después el redondeo en la computadora, ya lo mencionamos, por cuando se quitan decimales o hacia arriba o hacia abajo. Y después por overflow y underflow del buffer. El overflow es una sobrecapacidad en el buffer y el underflow tiene más que ver con la lógica de cómo funciona un buffer. Después el error de formulación es más conocido como el error de modelo matemático porque es literalmente ligado a esto. Es escoger mal el modelo matemático con el que se va a trabajar o que esté mal programado el software con el que se está utilizando los métodos numéricos. En el caso del Stack Overflow ya hay un ejemplo de cómo funcionaría, cómo saldría el error en la computadora. Bueno, la tarea que le vamos a dejar al grupo es un documento en Word que ya se les debió haber enviado, que viene el ejercicio, bueno, los ejercicios y las instrucciones. Y finalmente las consultas. Son algunas de las páginas que visitamos para hacer la presentación con la forma más completa.
Gracias. De este modo concluye el equipo 1 con la exposición y agradecemos mucho su atención.